Normalmente nosotros vamos a tener muchas situaciones clínicas que resolver y eso involucra el manejo de conducta y que va a funcionar bien con algunas técnicas convencionales, entre ellas decir, mostrar, hacer, modelamiento, algunas técnicas nuevas como los distractores. Nos van a permitir resolver, pero en los más pequeños esas técnicas no van a funcionar. Estamos hablando de niños de 2, 3, 4 años que no son colaboradores. Entonces, para ellos existen algunas otras alternativas, como por ejemplo la sedación consciente, la anestesia general, que van a ser alternativas seguras para poder abordar a estos pacientes que presentan situaciones clínicas avanzadas como pulpitis reversible, necrosis pulpar, periodontitis apical aguda, periodontitis apical crónica, dentro de las patologías más frecuentes que vamos a ver en este grupo etario. Entonces, nos interesa aprender a clasificar a nuestro paciente. La selección de la sedación consciente no solo depende del comportamiento, sino también de lo que presenta nuestro paciente, ¿no? Vamos a usar la clasificación de Frankel. Es una clasificación bastante didáctica para poder ubicar a nuestros pacientes de acuerdo al comportamiento. El primer grupo son los pacientes definitivamente negativos. Como podemos ver en la foto, son niños con un llanto fuerte, un llanto extremo, no quieren ingresar a la consulta. Ese grupo yo tengo que identificarlos rápidamente. Probablemente si tengo esa práctica de identificarlos, no lo llevaría a la unidad dental como se muestra en este caso, ¿no? Porque empeoran las cosas, pero necesitamos hacer una evaluación clínica, saber lo que presenta para optar el tipo de tratamiento que vamos a realizar y bajo qué condiciones vamos a realizar. El otro grupo son los pacientes negativos. Los pacientes negativos difícilmente aceptan el tratamiento, tienen actitudes negativas, tienen un llanto intermitente. Entonces, en severidad es menos severo que el anterior. El otro grupo son los pacientes positivos, son cautelosos, aceptan tratamientos, ¿no? Pero están muy pendientes de lo que vamos a hacer. Y el otro grupo es el definitivamente positivo. Entonces, nosotros nos vamos a tener que entrenar, ¿no? En clasificar. Cada paciente que viene está en esta clasificación. En alguno de estos 4 grupos está mi paciente. Y a eso le tengo que complementar lo que va a requerir mi paciente. Porque yo puedo tener un niño de 2 años definitivamente positivo y necesita 4 tratamientos pulpares en el sector anterior. Miren, son 2 variables que van a decidir la forma como voy a abordarlo. Normalmente nos imaginamos que los pacientes que van a ser sedados son los definitivamente negativos y los negativos. Normalmente pensamos que ellos son los únicos que van a ser sedados. Y podemos decirles ahora que también sedamos positivos. También sedamos definitivamente positivos. Y eso a veces genera confusión, ¿no? Pero si es definitivamente positivo, ¿cómo lo vas a sedar? No tiene sentido, no tiene lógica. Y ahí la siguiente variable es, se trata de un niño de 2 años, perfecto. Colabora muchísimo, se deja evaluar mientras no haya dolor, pero requiere 4 tratamientos pulpares. Voy a aplicar anestesia, va a sentir un adormecimiento, algo nuevo para el niño, no lo va a comprender, no comprende que esto va a pasar muy pronto y empieza a asustarse, empieza el llanto
y empieza a complicarse el tratamiento. Entonces, ese paciente que era definitivamente positivo ya está migrando a positivo, a negativo, y como yo empecé el tratamiento, probablemente ya tenga que terminarlo, ¿no? Y lo estoy transportando a definitivamente negativo. Miren. Un niño que era positivo, que era definitivamente, terminé trasladándolo a definitivamente negativo. Entonces, muchos casos de pacientes pequeños que no colaboran, aun siendo positivos o definitivamente positivos, por el tipo de tratamiento que vamos a realizar, por procedimientos invasivos que va a requerir, tenemos que realizar sedación consciente, ¿no? Para que no recuerden. Lo que tenemos que aprender es a clasificarlos, frente a quién estoy, ¿no? Entonces la idea, más o menos, es poder clasificarlos. A ver, ustedes pueden hacer un ensayo de esta clasificación. La idea es que con una palabra ustedes puedan recordar esos 4 grupos, ¿no? Por ejemplo, el tipo 1 acá es aquel niño que ofrece mucha resistencia, ¿no?, al tratamiento. Tipo 2 es aquel que va llorando intermitentemente. El tipo 3 es aquel que colabora pero cauteloso, ¿no? Y el tipo 4 es que sonríe a todo el tratamiento. Miren, la idea es que ustedes con una palabra puedan identificarlo, ¿no? Con una característica, ustedes identifiquen a ese paciente. A ver, un ensayo. ¿No? Muy bien. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Cada paciente que viene, ir clasificando. Y eso no involucra que toda la secuencia de tratamiento va a mantener esa misma característica, puede ir cambiando. Y estos niños pueden ir cambiando de positivo a negativo y de negativo a positivo también. Otro aspecto importante es ver cómo se comporta naturalmente, fisiológicamente, un niño de acuerdo a su edad. ¿Cómo es esa distribución de acuerdo a esta clasificación de Frankel? Aquí tenemos al definitivamente negativo. Negativo, positivo y definitivamente positivo. Bien. Es una clasificación que lo usan mucho en los trabajos de investigación, por eso también es importante que lo podamos conocer para interpretar esto, ¿no? Entonces me dicen, doctor, normalmente los niños de 2 a 3 años tienen esta distribución. El 50% de los casos tiene un comportamiento positivo. Eso quiere decir que el otro 50% está distribuido en los negativos. De ese 50%, el 35% es definitivamente negativo. Y el 10% es negativo. ¿Qué me está diciendo? Que hay un gran porcentaje de niños de 2 a 3 años que son definitivamente negativos. A veces nos toca atender a este grupo de pacientes, ¿no? Y ellos empiezan a llorar, no quieren ingresar, y a veces uno se siente mal porque uno dice, creo que no tengo compatibilidad con niños, pero ese es su comportamiento natural, es fisiológico. El 50% son positivos, ¿mira? Naturalmente. Entonces, para entender un poco esta tabla, miren, ya podemos resumirlo de esta forma. El 50% es positivo, el 15% es negativo
y hay un 35% que es definitivamente negativo. Entonces, para empezar, yo necesito conocer esos datos promedio, ¿no? Ahora vamos a ver el grupo de 4 a 5 años. De 4 a 5 años me dice, doctor, el 75% es positivo. Solo queda un 25% negativo, definitivamente negativos. Ese dato nos interesa, ¿cierto? Entonces, de 4 a 5 años, el 75% es positivo. Y a veces nosotros terminamos transformando ese positivo en negativo o definitivamente negativo, ¿no? Un 20% es negativo y un 5% definitivamente negativo. Si esos pacientes tienen situaciones clínicas avanzadas, son candidatos a sedación, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver el grupo de 6 a 10 años. De 6 a 10 años me dicen, doctor, el 95% son positivos, ¿eh? Solo un 5% son negativos y de esos 3% es negativo y 1% definitivamente negativo. Ese es otro dato que nos interesa, miren. Persisten de 6 a 10 años definitivamente negativos y negativos. A veces nosotros nos resistimos a sedar a estos pacientes de 6 a 10 años. Oye, pero ya estás grande, ¿cómo no vas a colaborar, no? Eso no puede ser. Pero la literatura dice que existe. Hay un 5% de pacientes que no colaboran. Tiene miedo, miedo extremo, fobia, a veces a la aguja. Entonces yo tengo que entender si me tocó ese paciente, está dentro de ese 5%, ¿no? Que no está colaborando. Por lo tanto, yo tengo que estar pensando en hacer uso de algún recurso, en este caso de la sedación, pero ese grupo de pacientes ya requiere una dosis más baja, ¿no? Este grupo de pacientes va a requerir una dosis más baja del midazolam. En cambio, este grupo de pacientes va a requerir una dosis más alta de midazolam porque su comportamiento natural es con llanto extremo, con movimientos, no entienden razones. En cambio, este otro grupo sí, ya entiende razones, ¿no? Uno le explica y va a colaborar. Pero tiene miedo a la aguja, entonces amerita sedar. La mayoría de ellos, el 95%, son positivos. Y aquí el dato inverso me interesa, ¿no? Ese 5% restante me interesa. De 11 a 14 años, miren, ya no hay definitivamente negativos. Hay negativos, tengo que aceptar que hay un grupo de negativos. El 75% es positivo y un 20% es definitivamente positivo. Igual. Entonces, miren, 0 pacientes definitivamente negativos. Quedan todavía un 5% de negativos y si tengo que sedar a este grupo, lo tengo que hacer, pero ya la dosis es bien baja para ellos. El resto está aquí, miren, el 95% está en positivos. De esos 75% positivos y 20% definitivamente positivos. Entonces ya tengo un panorama de cómo es ese comportamiento de manera natural, fisiológica, al inicio, de acuerdo al grupo etario, ¿no? Listo, pueden tomar una fotito ahí. Y esto es importante, ¿no? Incluso hasta para conversar con los padres, ¿no? Yo veo un niño de 3 años y tengo que explicar lo que fisiológicamente ese es su comportamiento, ¿no? En la mayoría de ellos. Pero conforme pasan los años, esto va migrando, miren, de negativo a positivo. Muy bien, ya aprendimos a clasificar a nuestro paciente, ya vimos cómo es ese comportamiento de manera natural. Ahora vamos a ver
algunas técnicas de manejo de conducta. Las técnicas originales o antiguas eran decir, mostrar, hacer, sedación con óxido nitroso, anestesia general, restricción física activa, sedación por vía oral, control de voz, restricción física pasiva y mano sobre boca. El modelamiento se ha incorporado últimamente, ¿no? Entonces, entender este comportamiento también es importante. Miren, en la década del 80, la técnica que no aceptaban los padres era la restricción con el papus. Entonces se asustaban los padres, no querían esa forma, ¿no? Pero en el 90, miren, ya han ido aceptándolo como una alternativa y hoy en día se usa en combinación con la sedación por vía oral. La anestesia general, miren, era una de las técnicas que no se aceptaba en la década del 80. En la década del 90 tampoco, esto también ocurría en Perú, ¿no? La anestesia general no era muy segura. Hoy en día es una de las técnicas más seguras que tenemos para abordar situaciones más complejas. En tercer lugar, actualmente. La sedación, era una técnica no muy popular en el 80, en el 90, porque se usaban medicamentos diferentes a los que usamos actualmente, ¿no? Tenían más efectos secundarios, tenían un tiempo de duración más larga. Hoy en día, miren, pasó a un lugar más expectante. Hoy en día los padres aceptan más estas técnicas y ese es el comportamiento que tienen, ¿no? Nada queda estático, estacionario. Estos van migrando también de acuerdo al éxito clínico que van presentando cada una de estas técnicas. Increíblemente, miren, mano sobre boca era más aceptada que la sedación en la década del 80. Mano sobre boca era más aceptada que la sedación en la década del 80. Hoy en día le dicen los padres, doctor, esa técnica no se la acepto. Miren, por favor, busque otra alternativa, propóngame otra alternativa para atender al niño. Hoy en día ya no le aceptan mano sobre boca, ya no le aceptan control de voz. Mira. Antes sí, antes era una técnica que le aceptaban con gran facilidad, que usted levante la voz, que obtenga la atención del niño mediante el control de voz. Hoy en día le dicen, no, doctor, prefiero la sedación. Mire. Es lo que van mostrando los resultados, ¿no? Si ustedes recuerdan, hace 2 o 3 décadas, cuando uno iba a la escuela y no sabía algo, a uno lo castigaban. Hoy en día, esa profesora quiere castigar a alguien y termina denunciada, ¿no? Lo mismo ha pasado con nuestras técnicas, ¿no? Antes podíamos usar control de voz, ahora le dicen doctor, no. Podíamos usar mano sobre boca, ahora le dicen doctor, no. Es más, antes le avisábamos a la madre que íbamos a levantar la voz para prestar la atención del niño. Le avisábamos, ¿eh? Decíamos, señora, no es que esté molesto, pero voy a levantar la voz para que el niño preste atención. No le hace caso a usted, no quiere hacerme caso a mí y vamos a usar esta técnica. Las madres usualmente lo aceptaban. Hoy en día le dicen, doctor, no. No. Muy bien. Entonces, han ido apareciendo otras técnicas, como decíamos, a esto se ha incorporado el modelamiento, ¿no? El modelamiento es una técnica que lo vamos a usar preferentemente en escolares, ¿eh?
O sea, pacientes que van razonando. Hay un punto de quiebre a los 4 años. A los 4 años, antes de los 4 años, el paciente no está razonando. Después de los 4 años, y el paciente empieza a razonar. Entonces, esta técnica vamos a usarlo después de los 4 años, ¿no? Aquí tenemos modelos positivos. Por ejemplo, él es el modelo positivo, se deja atender. En cambio, es el niño de un comportamiento negativo. Pero al ver que se deja atender, él dice, yo también puedo, ¿no? Entonces, ahí tiene su modelo positivo. Estamos haciendo uso del modelo positivo. Pero también existen modelos negativos. Imagínense que este niño empiece a llorar. Y él va a decir, no, a mí también me van a hacer lo mismo. Yo de acá me voy. Ese es un modelo negativo y sirve para nosotros para prever las citas de nuestros pacientes, ¿no? Es importante que ustedes clasifiquen a sus pacientes. Nosotros usamos 3 cruces cuando son definitivamente negativos. Entonces, no necesito poner definitivamente negativo. El que ve 3 cruces dice, mire, este niño es definitivamente negativo. O lo citamos temprano, o lo citamos solitos, pero ya saben, ¿no? Este es negativo y este es positivo. Entonces, son símbolos que van a ayudar porque no tenemos mucho espacio en la historia. Entonces, si yo detecto un definitivamente negativo, voy a citarlo tal vez tiempos más largos o procedimientos únicos para esa sesión, ¿no? Decíamos que el punto de quiebre era 4 años. Aquí, en menores de 4 años, podemos usar otros modelos. Miren, este es un modelo inanimado que para este niño de 2 o 3 años que aún no razona, él cree que este paciente se deja atender. Y como él se deja atender, se deja cepillar, él también puede hacerlo, ¿no? Entonces, es una forma de usar estos modelos para la atención. Estos modelos pueden ser muy diversos. Estas son las instalaciones del colegio en aquellos tiempos. Esperemos que esto mejore con esta nueva gestión. Le deseamos muchos éxitos en esta etapa. Igual, miren, estas son instalaciones del colegio donde hacíamos las clases presenciales y ahí están usando y traían sus objetos, sus dispositivos para hacer uso de modelamiento en menores de 4 años, ¿no? El año 2014 publicaron este artículo y nos llamó la atención porque incorporaban otras técnicas de manejo de conducta. Dentro de ellos, los distractores, ¿no? Están clasificados estos distractores y estos pueden ser auditivos visuales. Miren, para esa época nos permitían usar estos dispositivos. El niño lograba ver una película, pero lo interesante era que a los 10 minutos se quedaba dormido. Generaba un cansancio visual y nos permitía realizar procedimientos, ¿no? Eso combinado con una buena técnica anestésica, podemos aprovechar de esta técnica para el tratamiento de nuestros pacientes. Pero de nada sirve este distractor si esto no lo manejamos bien, ¿no? Si hacemos doler durante la aplicación de la anestesia, no hay distractor que nos ayude. Por eso la técnica anestésica también tiene que ser muy efectiva, ¿no? Otro distractor que nos facilita mucho son los distractores luminosos. Miren, el niño dice, pero yo pensaba que me iban a extraer los dientes. Llego y hay luces, esto está raro. Ya está desconectado, ¿no? Entonces eso nos permite usar otras técnicas para poder abordarlo. Y así, ¿no? También en el hospital usábamos distractores. Literalmente al niño lo dejan con la boca abierta, ¿no? Ver imágenes, figuras luminosas en el techo hace que el niño se distraiga.
Y luego tenemos los distractores fotográficos, ¿no? Por ejemplo, mire, así viene este paciente. En la clasificación sería definitivamente negativo, viene llorando. Entonces le tomamos una primera foto. Esta es la primera foto. Y le decimos, mire, la tía que está en Italia nos ha pedido una foto tuya porque se acerca Navidad y tiene que mandar un regalo. Le tomamos la foto y le mostramos al paciente. Y ella se da cuenta, pues, que no está bien lo que está haciendo, ¿no? Está llorando y cómo van a mandar esa foto a la tía. La tía quiere una foto sonriendo, entonces tomamos una segunda foto. Ya se calmó un poco, está entendiendo que ya ha venido a una sesión de fotos, ¿no? Y quiere mostrarnos su sonrisa, pero le cuesta, ¿no? Y le mostramos, pero esto no le va a gustar a la tía, entonces tomamos otra foto, tercera foto, ya ahí está sonriendo mejor. Finalmente, miren, nos permite incluso limpiar, ¿no? Y eso es lo que queríamos, porque el diagnóstico presuntivo que nosotros queremos hacer, por lo menos me tiene que dejar ver qué tiene para después programar cómo lo voy a hacer, usando qué técnica, usando sedación, usando anestesia general o usando decir, mostrar, hacer, modelamientos. Yo ya veo qué técnica voy a usar para abordar a este paciente, pero necesito saber qué tiene, ¿no? Porque si tiene para aplicación de barniz fluorado y sellantes, eso puede ser progresivo, pero si tiene focos de infección, probablemente no me vaya a cooperar mucho en estas condiciones que vienen, ¿no? En este artículo, aparte de las técnicas más aceptadas como decir, mostrar, hacer, óxido nitroso, miren, se van a encontrar con uno que llama mucho la atención, la presencia o ausencia de los padres. Y aquí también hay un punto de quiebre. Ese punto de quiebre es 5 años. O sea, un paciente de 5 años, hasta los 5 años, la presencia de los padres ayuda. Después de los 5 años, la presencia de los padres no ayuda. Eso es algo que vamos a considerar también al momento de decidir nosotros si se queda o no el padre, ¿no? Dentro de la consulta, ayudándonos al tratamiento. Muy bien, vamos a ver un caso. Mire, este es un niño que no quiere entrar a la consulta, entonces sería negativo. Tampoco está llorando extremadamente, pero no quiere entrar a la consulta, ¿no? Negativo. Como es negativo y habíamos programado sedarlo, miren, esos celulares son antiguos, ¿cierto? Desde esa época hacemos estos procedimientos. Tenemos que dosificar la cantidad del medicamento que vamos a darle. Y aquí vamos a aprender un tope máximo. El tope es 1, máximo. Máximo es 15 miligramos. Doctor, pero me sale 18, es 1 y un poquito más. No, ¿no? El máximo es 1, un comprimido, o 15 miligramos, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a aprender esta mañana. Por eso que vamos a tener pocas complicaciones o nulas complicaciones, porque ya tenemos un tope. Mira. Doctor, pero me sale 1.5, no, máximo 1. Doctor, 2 por si acaso, no, máximo 1, ¿no? Máximo 1. Muy bien, hemos calculado la dosis, lo trituramos, lo mezclamos en una cucharita con un poco de frugos y luego le damos de ingerir y para que no siente el sabor, recién le damos un poco de frugos. El efecto del medicamento va a mostrarse a los 30 minutos después de administrado el medicamento. Entonces ahí le indicamos a la madre que lo sujete porque si queda suelto ya va a tener efectos del medicamento y estamos aquí en un segundo piso.
se puede caer, se puede lastimar, ¿no? Entonces pierde el equilibrio y ya empiezan a haber complicaciones. En ese lapso de tiempo, desde que se administra el medicamento hasta que se inicia el tratamiento, tenemos en promedio 30 minutos. En esos 30 minutos vamos preparando todo lo necesario. Miren, ese es el papus. Nos ayuda a restringirlo al niño. Por eso, cuando le explicamos del tratamiento a los pacientes, le tenemos que decir que lo vamos a sujetar, miren, porque si usted no lo sujeta, la sedación se va a complicar, ¿no? Se mueve, entonces usted no va a avanzar, no va a aprovechar el medicamento. Este niño se va a mover bastante, entonces necesitamos restringir esos movimientos. Así como el papus, todo el instrumental, los materiales que vamos a necesitar para el tratamiento. Después de 30 minutos ya lo llevamos a la unidad dental, lo llevamos al papus. ¿Miren? Está sonriendo, miren, ahí está sedado. Y como sabemos que se va a mover, lo tenemos que sujetar. Mira, sujetamos primero las manos, porque hasta las manos lo saca. Lo restringimos con estos dispositivos que ayudan a pegar, tanto a nivel del tórax como de las piernas. Una vez que hemos sujetado, aplicamos la anestesia tópica y luego la anestesia infiltrativa. Vamos aplicando progresivamente. Si no hacemos eso, el niño va a sentir dolor y va a llorar, ¿no? Porque siente dolor. La sedación consciente se caracteriza porque hay respuesta al estímulo verbal, o sea, nos va a responder si le preguntamos algo, y respuesta al estímulo físico, si le hacemos doler, va a responder. Con movimiento, con llanto, va a responder. Muy bien, una vez que hemos anestesiado, aislamos, eliminamos la lesión, realizamos la apertura cameral y todos los pasos de la pulpotomía en este caso. La sugerencia es que trabajen por cuadrantes, ¿no? No le propongan a un paciente que van a trabajar los 4 cuadrantes y en cada cuadrante hay una pulpotomía, por ejemplo. Eso no es posible, ¿no? Es muy complicado, pero es mucho más fácil trabajar por cuadrantes. Vamos trabajando cuadrante 5 y miren, está llorando. Y esa es una reacción normal de los pacientes, ¿no? Que estén llorando. Y es algo que también le vamos a decir a los padres, señor, su niño usted ve que no colabora. Dentro de las alternativas que tenemos está la restricción física, que sería muy traumático, no lo haríamos porque son procedimientos dolorosos. La sedación consciente, la ventaja de este tratamiento es que no va a recordar su niño, pero sí va a llorar, va a gritar, se va a mover, por eso lo vamos a sujetar. Y para controlar el dolor tenemos que aplicarle la anestesia convencional. Pero el niño en el intento de zafarse del papus va a ejercer mucha fuerza, llanto, va a gritar y eso usted tiene que saber. Algunos padres dicen, no, doctor, si yo estoy pagando es para que no llore. No, usted está pagando para que no recuerde. Porque usted se descuidó mucho con su niño. Está trayéndolo ya cuando está muy avanzado y hay dolor provocado, hay dolor espontáneo, necesito yo aplicar anestesia, requiere este tratamiento, esta pieza, un tratamiento de endodoncia en niños. Usted se descuidó mucho. Pero si usted quiere que no llore, tendría que ser anestesia general. Entonces, no le está diciendo que no lo va a atender, solo que su pedido no es posible con sedación consciente. Un tratamiento con anestesia general está entre 4,000. Entonces, algunos
Doctor, disculpe, su audio está apagado. ¿Desde hace mucho tiempo? No, hace un ratito. Ya. Entonces decíamos que hay que explicar a los padres que el niño va a llorar, va a gritar, y algunos padres no quieren eso, ¿no? Entonces la otra alternativa sería la anestesia general. Y hay que explicarle los costos de la anestesia general. Hay veces, algunos tienen la posibilidad de pagar una anestesia general, entonces se haría de esa forma, ¿no? Y otros van a tener que optar por la sedación consciente como una alternativa, pero ya sabiendo que su niño va a llorar, ¿no? Y que él se descuidó muchísimo para que su niño llegue a ese estado y que no tiene las condiciones para pagar una anestesia general. Entonces, él no está siendo sorprendido, él sabe que eso va a ocurrir y también va a entender que para la próxima no se tiene que descuidar tanto, ¿no? Si no lo aborda así, el padre cree que con la sedación consciente su niño no va a llorar nada. Y usted no le puede decir eso porque no es real. Y entonces uno dice, doctor, pero ¿para qué lo cedo entonces si va a llorar, no? El medicamento genera amnesia. Eso quiere decir que el niño no va a recordar, pero no recuerda en un 95%. Hay un 5% que sí recuerda. Eso también lo tiene que decir al padre, ¿no? Mire, el 95% normalmente no recuerda. Hay un 5% que recuerda. Y, y usted tiene que decidir, ¿no? Como padre, cómo lo vamos a atender. ¿Por qué recuerdan? A veces la dosis es muy baja, a veces no hemos esperado los 30 minutos y hemos querido empezar a los 10, a los 5, y eso va a recordar el niño. A veces nos demoramos más de una hora de sedación, eso también va a recordar el niño, ¿no? Y tenemos que decirle, ¿no? Para que él sepa, son las alternativas que tengo, voy a hacer lo mejor posible, pero el 95% no recuerda, hay un 5% que recuerda. Con todo eso, el padre tiene que tomar una decisión, ¿no? Muy bien. Entonces, doctor, ¿y esto? El niño se durmió de cansancio. Ya forcejeado todo el tratamiento, se cansó y se quedó dormido. Pero no, ese no es el resultado de la sedación. Normalmente, comúnmente no. Entonces muchos ven esta foto y dicen, sí, yo le doy, se queda dormido y me deja hacer todo. Y esa idea también tiene el padre, ¿no? Y no es cierto. Él se durmió de cansancio. Una vez que terminamos el tratamiento, miren, algunos niños se mojan, por eso le pedimos una muda de ropa, como están sujetados, sudan demasiado, entonces para que se vayan tranquilos, le pedimos una muda de ropa. Son pocas las complicaciones que se dan durante el tratamiento. La mayor cantidad de complicaciones se dan acá, después del tratamiento. Como todo salió bonito, te olvidas del paciente, lo dejaste en la camilla, se cae de la camilla, se fractura el tabique, mira, complicaciones innecesarias, ¿no? Por no considerar el postoperatorio. El efecto del medicamento todavía va a durar entre 4 a 6 horas. Por eso le tengo que indicar a los padres que lo tienen que cuidar, 4 a 6 horas. Son procedimientos programados y que tiene que haber colaboración de los padres, ¿no? ¿Cómo sabemos si la sedación fue buena o fue mala? Y aquí hay una escala, la escala de Hooke, que evalúa llanto, somnolencia y movimiento. Entonces aquí tenemos un límite, ¿no?
Si está entre 1 y 2, la sedación no fue buena, porque un llanto histérico, un niño que está forcejeando, un niño que tiene movimientos violentos, mire, no fue buena. ¿Eso qué quiere decir? Si por alguna razón yo le di una dosis de 0.5 miligramos por kilo, porque es como empezamos, me está diciendo, doctor, esa dosis para este paciente fue muy bajo. Es probable que la siguiente, si tiene más casos por tratar, use 0.6 o 0.7 miligramos por kilo. En el otro grupo, si está entre 3 y 4, me dice, doctor, la sedación fue bastante buena. Puede estar entre 3 y 4. Si el llanto es intermitente, si está somnoliento, si no se mueve, está quieto, me dice que la sedación fue buena, ¿no? Son formas de medir nuestra sedación. Entonces, si aquí le di estoy logrando eso con 0.5, esa sería la dosis. Esa sería la dosis óptima para ese paciente, ¿no? Entonces, de alguna forma me está guiando si esa dosis es correcta o es deficiente para este paciente. Muy bien, a ver si lo notan. ¿Listo? Muy bien. Dentro del equipamiento mínimo que necesitamos para la sedación es un PAPUS y un oxímetro de pulso, ¿no? Hoy en día los oxímetros están mucho más accesibles. Antes sí eran costosos los oxímetros de pulso, ¿no? Y entrenamiento y apoyo, ¿no? Uno solo es difícil que haga una sedación. Siempre apóyense con un colega. Para ese tipo de tratamientos necesitan manos, ¿no? Uno que sujete al niño y succione, el otro que realice el procedimiento y uno que esté asistiendo, ¿no? Entonces, por lo menos 3. Como mencionamos al inicio, no solo vamos a sedar negativos, en algunos casos vamos a sedar positivos, pero uno reniega, dice, no, pero ya tienes 12 años, ¿cómo no vas a colaborar, no? Es ese grupo del 5%, recuerdan, entre 11 a 14 años, el 5% era negativo. Y este paciente está en ese grupo, ¿no? Miren, este paciente presentaba un odontoma y le tenía miedo a la anestesia. Miedo. No quería. Entonces, la alternativa que tenemos ahí es sedar a nuestro paciente, pero como tiene 12 años, la sedación es leve, no es una sedación consciente. Y la sedación leve lo realizamos con 0.2 miligramos por kilo. Miren, es una dosis bien baja, suficiente para este paciente. Muy bien, entonces 0.2 miligramos. Le damos el medicamento, esperamos la media hora, anestesiamos y enucleamos
el odontoma. Entonces, de otra forma, hubiese sido restringiendo al paciente, ¿no? Y eso hubiese sido más traumático. Miren, las sedaciones ideales ustedes los van a experimentar en niños de 6 para adelante, incluso 5 para adelante. Es predecible, ¿no? Ustedes quisieran esas sedaciones en mayores de 6 años. Y la mayoría de estas sedaciones son muy buenas, en escala de Hub de 3 a 4, ¿no? Pero en los más pequeños también es predecible que ese niño llore, grite. Es predecible que acá estemos entre 1 y 2 a dosis baja de 0,5, ¿no? En cambio, cuando usamos 0,6 en este grupo, eso va a mejorar, 0,7 va a mejorar, pero tenemos que empezar de 0,5. ¿Qué pasa si yo uso 0,7 de pronto, doctor? Me aseguro. Aquí hay un fenómeno de hiperactividad. Es una reacción paradójica, como cuando uno toma cerveza o vino, ¿no? Llega un momento en que hay uno que es agresivo, quiere pegar a todo el mundo. Algo así pasa con el midazolam. Con dosis altas hay hiperactividad. No necesariamente usted va a mejorar la sedación, sino que puede generar hiperactividad. Por eso empezamos con 0,5. De ahí vamos subiendo si es que fuese necesario. Pero cuando tenemos pacientes de 2, 3, 4, 5 años, lo predecible es que haya mucho llanto acá. Eso es lo que tenemos que decirle a los padres, que el niño va a llorar muchísimo. En cambio acá no. Bien, en este grupo no. No hay llanto, ¿no? Por eso decíamos, estos son los ideales. Entonces, como yo sé que acá va a haber llanto naturalmente, yo ya voy preparado también, ¿no? Entrenado para eso. Sé que va a llorar este niño. Por lo tanto, todo tiene que estar preparado, todo tiene que ser rápido, ¿no? Vamos a ver otro caso. Niño de 3 años. Vamos a usar 0,5. Trituramos. Usando a 0,5, este paciente requiere 8,5 miligramos. Trituramos, le damos de ingerir. Esperamos la media hora, lo llevamos al papus. Y ahí vamos sujetándolo. Miren. Anestesiamos. Realizamos la apertura cameral. Ahí estamos realizando la apertura cameral. Extirpamos la pulpa radicular. Si ustedes se dan cuenta, miren, las aperturas son por vestibular porque es mucho más rápido el acceso, más fácil obturar y más fácil rehabilitar. Irrigamos, secamos y obturamos. A esto lo llamamos pulpectomía tipo 1 porque no hacemos instrumentación biomecánica. Estas piezas tienen pulpita irreversible. Después de obturar, condensamos y después de condensar vamos a aplicar ionómero de vidrio. Grabamos, lavamos, secamos, aplicamos adhesivo y empezamos a reconstruir, ¿no? Y así es como van quedando con carillas de resina. Entonces, no solo es aprender a sedar. Tenemos que aprender a diagnosticar, tenemos que aprender a hacer el tratamiento pulpar en el menor tiempo posible para poder optimizar y sacar beneficios de la sedación consciente. El hecho de darle medicamento no involucra que todo esto se resuelva rápidamente, ¿no? Necesita otro entrenamiento en los tratamientos pulpares que voy a realizar para poder lograr el beneficio de la sedación. Pero si yo me demoro en los tratamientos pulpares 1 hora, 2 horas, no voy a aprovechar la sedación consciente, ¿no? Dentro de las ventajas que tengo de la sedación consciente es que depende
del consentimiento del paciente. Es un producto amargo, ácido, ¿no? Entonces, si detecta este mal sabor, lo va a vomitar, lo va a devolver, ¿no? El tiempo de acción no depende de la dosis. Hay colegas que piensan que dándole una mayor cantidad voy a poder trabajar más tiempo, ¿no? Más o menos el comportamiento es este. Nosotros iniciamos dándole el medicamento y esperamos una media hora. Después de la media hora, tenemos 45 minutos para trabajar. Y de ahí ya pasa el efecto, ¿no? Pero todo se elimina más o menos 4 a 6 horas después. Entonces, este primer tramo, desde que le administramos hasta que hace su efecto, son 30 minutos. Y tenemos un tiempo promedio para trabajar, que son 45 minutos. Entonces, sumado sería 75 minutos. Aquí es donde debemos trabajar, ¿no? Entonces decíamos que hay colegas que piensan que si le doy una mayor dosis, esto me va a permitir trabajar más. Y eso no ocurre, ¿no? No ocurre. Lo que va a ocurrir es una sedación profunda. El riesgo de una sedación profunda es una aspiración, un edema de glotis y un paro respiratorio, ¿no? Entonces es muy riesgoso. ¿Y eso cómo lo hemos controlado? Poniendo un tope máximo de una tableta o de un comprimido, ¿no? Entonces, a mayor dosis, sedación profunda. Puede haber una absorción errática e incompleta si es que el niño vomita. No sabemos cuánto del medicamento lo ha expulsado y ya tenemos que pensar en programar otra sesión. No podemos alterar los niveles de sedación por vía oral. Si me quedó corto el 0.5, para la siguiente será el ajuste, ¿no? Pero en ese momento yo no puedo ajustar. Esto es con midazolam. En cambio, estos niveles de sedación sí se pueden ajustar con óxido nitroso. Si me falta, le agrego. Si me estoy pasando, lo bajo, ¿no? Entonces, eso sí se puede hacer con óxido nitroso, pero con vía oral no se puede alterar. Otro caso, miren, era un niño que había vomitado ya 2 intentos de sedación. Entonces, cuando llega al hospital le decimos, perfecto, ya como tuvo 2 intentos, lo que sigue es la anestesia general, ¿no? Porque nada va a cambiar que esta vez no lo vomiten, ¿no? El papá insistió que intentáramos una vez más, entonces preparamos una variante. Cuando ellos vomitaban hace unos 10 años, usábamos la vía intranasal. Entonces ahí no dependía del niño, porque se aplicaba gota a gota la ampolla de midazolam en cada fosa nasal y el medicamento se absorbía y pasaba directamente al sistema nervioso central. Esa técnica era la intranasal. Pero el niño se acordaba toda la aplicación.
y la aplicación es traumática, quema, ¿no? Arde la mucosa nasal. Entonces, de eso se acuerda el niño y en la siguiente cita no quería entrar a la consulta. Pero optábamos por esa técnica porque lo vomitaba, ¿no? Y al ver esos resultados que generaba la intranasal, decidimos buscar otra alternativa. Y otra alternativa era preparar las ampollas de midazolam con gelatina. Y aquí efectivamente le damos la gelatina ya con la dosis correspondiente y el niño se queda sorprendido, ¿no? O sea, primera vez que voy a un hospital y me dan gelatina. Él ingiere y para eso usamos estas presentaciones en ampollas, ¿no? En Perú hay de 15 en 3, de 5 en 5, son presentaciones de midazolam en ampollas. Este medicamento que está aquí al centro es el flumazenil. El flumazenil es un antagonista del midazolam. En estos años nunca hemos usado flumazenil porque teníamos un tope máximo de un comprimido o de una tableta, o máximo 15 miligramos, ¿no? Ese era el tope máximo. Pero ¿quiénes usan este antagonista? Hay personas que quieren suicidarse usando benzodiazepinas, ¿no? Se toman 10, 20 comprimidos y llegan al hospital por emergencia, le hacen el lavado gástrico y esos son los que necesitan un antagonista del midazolam, ¿no? En el caso nuestro no es probable que eso ocurra, a menos que deliberadamente ustedes usen una dosis alta, ¿no? Indiscriminadamente. Eso tiene un tope, si no se respeta ese tope, sí pueden generar ustedes una sedación profunda. El papá estaba contento porque no lo estaba vomitando. Normalmente él lo vomitaba. Esperamos la media hora. La sorpresa era que en poco tiempo, en 22 minutos, hizo su efecto. Ya estaba sedado. Lo llevamos al PAPUS, realizamos la preparación para el procedimiento. Miren, la instrumentación rotatoria la usamos hace 10 años aproximadamente, ¿no? Desde esa época empezamos a usar instrumentación rotatoria. Aquí el papá nos está ayudando, miren. Acá el residente nos ayuda a succionar y vamos haciendo el procedimiento, en este caso, una pulpectomía. Luego de realizar la pulpectomía y la rehabilitación, el paciente todavía está bajo los efectos del medicamento y ahí tiene que cambiarse y darle las indicaciones posoperatorias. Otro caso, miren, de paciente que no toleraba los comprimidos, llega, le damos la gelatina, lo ingiere, esperamos la media hora, lo llevamos al PAPUS. Y ahí vamos a trabajar igual, miren, un cuadrante. Anestesiamos, aislamos y empezamos el tratamiento pulpar. Rehabilitamos y así es como queda la paciente, ¿no? Después de varios casos, se decide hacer el trabajo de recopilar los datos de esta técnica con los residentes de odontopediatría. Y se quería evaluar el grado de aceptación, ¿no? De dos técnicas, el jugo con el comprimido y la gelatina con la ampolla. Y usamos esta escala de imagen facial. 1 es que odió y 5 es que le encantó. Y la media para la gelatina es de 4.2, o sea, está muy cerca a me encantó. Y del jugo está en 1.4, está entre odié y no me gustó. Eso es usual, ¿no? Cuando usan comprimidos, no es agradable. Acá ya con el número de casos se pudo hallar esas medias, ¿no? Como mencionamos,
Esperamos 30 minutos normalmente con los comprimidos, pero con estas presentaciones en 22 minutos se puede lograr el efecto. En cuanto a la frecuencia cardíaca, estadísticamente hay diferencias entre la gelatina y el jugo, pero clínicamente no son significativos, ¿no? No hay diferencias clínicas entre ambas. Lo mismo pasa con la saturación de oxígeno, ¿no? Estadísticamente aquí hay diferencias, 92, 93, pero clínicamente no hay diferencias, ¿no? Significativas. En cuanto a la valoración total, ¿cómo va con la gelatina, con el jugo? El 40% tiene una puntuación 4, que significa bueno. El 60% tiene una puntuación 5, que significa muy bueno. Con el jugo también tenemos 40% de bueno y 40% de muy bueno. Pero hay un 20% que es regular, ¿eh? Entonces, de alguna forma, la presentación en gelatina ha mejorado un poco, ¿no? Que sea igual ya está bien, ¿no? Pero es ligeramente mejor en algunos parámetros. Con respecto a la sedación consciente, podemos decir que es un estado caracterizado por una mínima depresión del nivel de conciencia, pero que mantiene los reflejos protectores. Eso quiere decir que la vía aérea está permeable, el niño va a respirar. Responde a los estímulos físicos y a las órdenes verbales. Ese estado se parece como cuando alguien toma vino, por ejemplo, ¿no? Llega un momento en el cual ya la persona no recuerda, pero sigue haciendo sus actividades, sigue tomando, sigue conversando, incluso maneja y llega a su casa, pero al día siguiente no sabe cómo ha llegado a su casa. Todo ese plano es un plano de sedación consciente. Es idéntico al que logra el midazolam, ¿no? Ese mismo plano, solo que acá no está tomando vino, es un comprimido el que permite llegar a ese estado. Dentro de los objetivos de la sedación consciente, vamos a ver que nos va a facilitar el trabajo odontológico en estos pacientes pequeños, ¿no? Podemos decir que yo puedo ir abordándolo progresivamente. No estoy acostumbrado a sedar, pero este paciente tiene muchas lesiones que van a requerir tratamientos pulpares. Y no hay técnica que este paciente me entienda. Decir, mostrar, hacer en estos pacientes pequeños no funciona. Tendría que hacer restricción física, ¿no? Y esa restricción física sí va a ser traumática para este paciente. Entonces, una alternativa es que podamos optar por la sedación consciente. Son niños pequeñitos, de 1 año y medio, de 2 años, de 3 años, que requieren tratamientos pulpares y que vamos buscando alternativas, ¿no? Esta técnica permite un retorno rápido al estado fisiológico. Antes, cuando usábamos diazepam, el efecto duraba 24 horas. De 12 a 24 horas. Hoy en día, ese retorno es mucho más rápido, es en 6 horas. Y si se usa óxido nitroso, ese retorno es en 10 minutos. Es muy rápido retornar al estado fisiológico, ¿no? ¿Produce una respuesta psicológica positiva? Sí. No, si mi paciente es positivo, con esta técnica pretendo mantenerlo positivo, ¿no? Si es negativo, con los cambios que va viendo el paciente, va viendo que no tenía dientes en el sector anterior y después del tratamiento ve ese cambio, muchos migran a positivo. Entonces, permite eso. Disminuye la ansiedad en los pacientes. Hay escolares que son negativos y tenemos que pensar que ellos tienen ansiedad por un tratamiento con restricción que tuvieron en el pasado y que ha generado una secuela de miedo, de ansiedad
acudir a la consulta odontológica, ¿no? Entonces, en esos pacientes vamos a usar sedación con el objetivo de disminuir la ansiedad. Hay muchas personas que dicen, pero yo prefiero restricción física. Nosotros decimos, preferimos sedación consciente. La literatura mundial dice que es mejor sedar a los pacientes para disminuir la ansiedad de este grupo de pacientes. Está indicado en pacientes infantes, miren, que tienen situaciones clínicas muy avanzadas, ¿no? Y esos van a requerir un manejo bajo esta técnica. Miren, y esos pacientes infantes son muchos los que van a requerir sedación consciente. Está indicado también en escolares para disminuir la ansiedad. Hemos visto que en este grupo vamos a usar dosis más bajas de midazolam, de 0.2 miligramos por kilo. En general, está indicado en pacientes sin enfermedad sistémica, en pacientes sanos. Aquí hay que aprender algo, hay que aprender a decir no también. Mira, se tiene que aprender a decir no. Doctor, pero solo tiene cardiopatía congénita. Se tiene que decir no. Doctor, solo tiene asma. Usted tiene que decir no. Doctor, solo tiene epilepsia. Usted tiene que aprender a decir no. Solo pacientes sanos. Está contraindicado en problemas agudos como faringoamigdalitis, sinusitis, amigdalitis. Bien, ahora vamos a ver los pasos para una sedación consciente. ¿Cómo se organiza esto, no? Primero, vamos a preparar a nuestro paciente. Si yo quiero que todo me vaya bien, tengo que preparar. Y eso involucra hacer una historia clínica, darle énfasis a los antecedentes. Y dentro de los antecedentes, siempre preguntarle, ¿no? Si tiene alguna enfermedad, si ha sido operado en algún momento, si toma algún medicamento, si es alérgico a algún medicamento y si sufre de petequias o hematomas. Dentro de los antecedentes, si es pretérmino, no es candidato a sedación. Mira, los pacientes pretérmino no son candidatos a sedación. El desarrollo y la maduración alveolar es deficiente. Por lo tanto, no se recomienda una sedación en ese grupo de pacientes. Y si yo tengo un paciente pretérmino, tengo que ser muy cuidadoso con las medidas preventivas para ese paciente, porque yo sé que va a ser muy difícil atenderlo cuando requiera procedimientos invasivos. Si tiene enfermedades sistémicas, como vimos, no son candidatos a sedación consciente. Desde el punto de vista clínico, tenemos que evaluar la vía aérea. Hay una clasificación de Malampati que evalúa la vía aérea. Entonces, normalmente se debe ver el paladar blando, la úvula, ¿sí? La úvula, el paladar blando se debe observar. Luego los espacios, las fauces y los pilares. Entonces, cuando se observa todo eso clínicamente, decimos, tiene buena vía aérea. Entonces, Malampati 1. Pero si solo veo el paladar blando, la úvula y estos espacios, Malampati 2. Todavía puedo hacer sedación consciente. Este es el límite. Pero si solo veo paladar blando, base de la úvula, esa vía aérea está obstruida, ¿no? Y si solo veo el paladar duro, esa vía aérea está obstruida. No son candidatos a sedación. Doctor, pero por favor, no.
Mire, el mismo anestesiólogo va a tener dificultad para intubar acá. Entonces, requieren otro abordaje por el tipo de vía aérea. Esta clasificación es de Malampati. Entonces, si yo no veo una buena vía aérea, no sería mi candidato, ¿no? Yo tengo que evaluar eso. Puedo tener buena vía aérea, pero tengo una hipertrofia de la amígdala. Esa escala lo va a evaluar Brodsky. Entonces, tiene puntaje 0 de Brodsky cuando esta amígdala no impide el paso del aire. Entonces, sí se puede sedar. Pero si estas amígdalas están obstruyendo el 25%, todavía es poco, se puede sedar. Pero si las amígdalas hipertróficas ya están obstruyendo hasta un 50%, ya no podemos sedar. Si estas obstruyen 75%, no podemos sedar. Si estas obstruyen el 90, 100%, mucho menos. Miren. Entonces, ¿quién te va guiando estas escalas, no? Malampati y Brodsky. ¿Cómo se ven clínicamente? Miren, ahí 50% obstruido. No es candidato a sedación. Doctor, pero por favor, no es candidato. Si usted quiere seguridad, no es candidato. Pero doctor, yo lo hago. Sí, pero hay un riesgo adicional ahí, ¿no? Doctor, mire. Brodsky 4, 100%. Brodsky 3. ¿Cómo vamos a sedar ahí, no? Doctor, pero por favor, no. Va a requerir anestesia general. Incluso ellos para intubar tienen dificultad. No tienen una buena visibilidad, ¿no? Entonces, una vez que hemos evaluado sus antecedentes, clínicamente nosotros hemos podido observar vía aérea, amígdalas. Si todo está bien, hacemos una interconsulta para que el pediatra pueda respondernos, ¿no? Miren, en la interconsulta le decimos que se trata de un paciente de 6 años, masculino, al examen clínico, presenta dolor espontáneo y es no colaborador. Diagnóstico, pulpitis y comportamiento negativo. ¿Qué le estamos pidiendo? Solicitamos evaluación del estado general. Y ahí, si tiene alguna enfermedad, yo no lo voy a sedar. Mi paciente tiene que estar sano para sedar. Luego seleccionamos la vía. Usualmente vamos a trabajar vía oral. En el mundo existen otras alternativas, la vía intranasal, la vía intravenosa, pero no son, como les comentaba, no son las técnicas más aceptadas por los niños. La primera se puede realizar, pero después no es tan fácil. La intravenosa para procedimientos muy puntuales donde no haya secreción, agua, porque puede generar un riesgo de aspiración, ¿no? Entonces, para procedimientos muy puntuales, a veces son casos de traumatismo, se puede usar, ¿no? Entonces, como decíamos, en el mundo, ¿qué usan más? Vía oral. Usan intravenosa también, pero con esas restricciones, ¿no? Usaban intranasal también, en algunos casos usan intramuscular. Son técnicas que en el mundo están descritos como alternativas. Usualmente acá los anestesiólogos pediatras no quieren hacer intravenosa en niños, ¿no? Pero sí lo usan en mayores.
Dentro de los medicamentos que vamos a tener para sedar, son muy diversos estos. Miren, podemos sedar con alcohol etílico. Llega a un plano de sedación. Podemos sedar con midazolam. Podemos sedar con diazepam. Podemos sedar con hidrato de cloral, con hidroxicina, con morfina, con meperidina, con fentanil, con ketamina, con óxido nitroso. Son muchos los medicamentos que se pueden usar. Cada uno más riesgoso que otro, ¿no? Por ejemplo, con la hidroxicina, si bien es cierto, me produce sueño, pero me eleva la frecuencia cardíaca, puede generar taquicardia. Ese es su riesgo, ¿no? La morfina eleva el umbral del dolor. Igual, ¿no? Pero tiene náuseas, vómitos, ¿no? Mareos. Lo mismo con la ketamina. El óxido nitroso también eleva el umbral del dolor. Pero es más controlado que estos narcóticos, ¿no? Entonces, de todos ellos, usamos el midazolam porque es el medicamento más noble, más seguro para estos procedimientos. Entonces, vamos a usar midazolam. El midazolam es uno de los medicamentos que recientemente se han incorporado, ya tiene más o menos 45 años en el mercado. ¿Okay? Antes se usaba diazepam, por eso que tenía un efecto más prolongado, ¿no? También se combinaba con hidroxicina para que el niño se duerma, pero esto tiene un efecto colateral como incrementar la frecuencia cardíaca, ¿no? La meperidina se usaba antes para elevar el umbral del dolor y el niño no sienta tanta incomodidad, pero náuseas, vómitos, ¿no? El hidrato de cloral también, pero hay casos de diselación profunda con hidrato de cloral. Y el más antiguo es el óxido nitroso, ¿no? Es la técnica más antigua que tenemos para sedación consciente. Dentro de las propiedades de los medicamentos tenemos el principal, el efecto amnésico, ¿no? Doctor, ¿y entonces para qué lo cedo? Para que no recuerde. Ese es el objetivo principal de la sedación nuestra, que no recuerde el niño ese episodio. Disminuye la ansiedad, sí, pero más en escolares, recuerda, en escolares. Eleva el umbral del dolor, el óxido nitroso. Produce depresión respiratoria mínima, tanto el midazolam como el óxido nitroso. Es de efecto corto y de fácil eliminación, midazolam y óxido nitroso. De fácil administración, midazolam y óxido nitroso, ambos. Muy bien, estamos preparando a nuestro paciente y tenemos que indicarle que firme el consentimiento informado. Para que ese padre pueda firmar, tiene que saber de qué se trata, ¿cierto? Entonces yo le tengo que decir que es un procedimiento que incluye la administración de una tableta de midazolam y que eso va a actuar en 30 minutos y que me permite a mí realizar procedimientos sin que el niño recuerde. Pero el niño no es que va a estar quieto, se va a mover, por eso lo tengo que sujetar. El niño no va a abrir la boca, por eso voy a usar unos mordedores para aperturar la boca. El niño no va a sentir dolor porque le voy a aplicar anestesia. Y voy a trabajar por sectores, no voy a trabajar toda la boca. Y después de culminar, usted lo va a tener que cuidar
6 horas promedio. El niño tiene que estar sano y tiene que venir en ayunas para que se pueda absorber rápidamente el medicamento. Entonces le estoy diciendo lo que va a ocurrir, ¿no? Que va a llorar, que va a gritar, que lo tengo que sujetar. Si todo eso acepta, firma. Si no está de acuerdo, buscaremos otra alternativa, ¿no? Entonces eso tiene que ir por escrito. Venir en ayunas desde las 9 de la noche, por ejemplo, que es su última cena. Traer una muda de ropa, estar sano, traer un frugos y actualmente le pedimos incluso la cucharita. Eso por escrito, ¿eh? Muy bien, ya preparamos a nuestro paciente. Al día siguiente viene el paciente, el día de la sedación. ¿Y qué hacemos? Verificamos primero este consentimiento. Ocurre que ayer yo conversé con la mamá y hoy viene la abuelita. Le pregunto, señora, ¿está en ayunas? No sé, doctora, a mí me dijeron que lo traigan nomás. ¿Pero está segura que no ha comido nada? No, sí ha tomado su leche. Mire, yo tengo que suspender. Por eso verificamos esto, ¿ya? Luego que todo está bien, tomamos funciones vitales. Que la frecuencia cardíaca esté óptima, que la saturación esté óptima para continuar. Verifico que no haya problemas agudos. Y miren, si me encuentro con eso, lo tengo que suspender, ¿no? Porque está hipertrófico. Si todo está bien, lo pesamos. Lo pesamos. Si no es posible, para acá, para la práctica, vamos a usar esta ecuación, ¿ya? La edad por 2 más 9, para niños de 2 a 9 años. Muy bien. Entonces tengo un paciente que pesa 12 kilos. Habíamos dicho que nosotros vamos a empezar con dosis de 0.5 miligramos por kilo. 0.5 por un kilo por 12 kilos, ¿cuánto? Y este paciente requiere 6 miligramos. Como tal, no me ayuda mucho. Lo tengo que pasar a porcentaje. Yo sé que 15 miligramos es la presentación que venden en Perú, entonces 15 miligramos es el 100%. 6 miligramos, ¿qué porcentaje? Y resulta 40%. De esta forma ya es más fácil hacer la dosificación. Entonces partimos a 40%, lo trituramos y miren, lo vamos a mezclar con jugo en una cucharita, no en el vaso, ¿no? Porque es amargo este medicamento. Una vez que hemos mezclado, le damos de ingerir. Miren, los pacientes son muy pequeñitos, ¿eh? 2 años, que están listos para ser sedados. Esperamos los 30 minutos y procedemos a realizar el tratamiento. En estos tiempos de pandemia se han acabado los comprimidos y las tabletas, ¿no? No habían. Entonces empezamos a usar ampollas también. Y la prescripción va a depender de la presentación que tenemos, ¿no? Esta presentación es de 5 miligramos en 5 mililitros. Entonces, vamos a hacer el cálculo para un niño de 3 años. Si voy a usar 0.5 por un kilo, por 15 kilos, 7.5 miligramos. Pero yo sé que la presentación es de 5 en 5, o sea, 5 miligramos hay en 5 mililitros. En un frasco hay 5 miligramos. Yo necesito 7.5. Eso quiere decir que del otro frasco voy a usar 2.5. ¿eh? Para este caso necesito 2 ampollas para completar los 7.5 miligramos que necesito. La otra presentación es la de 15 en 3. Entonces decimos, paciente de 3 años, 15 kilos. Si yo necesito 0.5 por un kilo, por 15 kilos, ¿cuánto es? 7.5. La presentación es de 15 miligramos en 3 mililitros. 7.5 en cuánto? Y resulta 1.5 mililitros. Mire, varía
notablemente de acuerdo a la presentación que tengo. E incluso estos productos se habían acabado en la pandemia y solo había esta presentación, ¿no? Midazolam de 50 miligramos en 10 mililitros. Entonces vamos a practicar. 3 años, 15 kilos, 0.5 de dosis. 0.5 por 1 kilo por 15 kilos, 7.5. La presentación era de 50 miligramos en 10 mililitros. 7.5 en cuántos mililitros? En 1.5. Cargamos de acá 1.5, es lo que necesita mi paciente, ¿no? ¿Estamos? Muy bien, le dimos el medicamento, esperamos la media hora, lo llevamos al PAPUS, verificamos sus signos vitales, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Frecuencia entre 70 a 100 y saturación por encima del 95% para pacientes nuestros que están a 0 a 100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Muy bien. Tenemos que monitorizar a nuestro paciente conforme se va haciendo el tratamiento, vamos monitorizando. Eso involucra una observación clínica y podemos guiarnos también del oxímetro de pulso y del estetoscopio. El oxímetro de pulso mide el oxígeno transportado por la hemoglobina. En la pantalla vamos a ver saturación parcial de oxígeno y frecuencia cardíaca. Esto debe estar por encima del 95% en pacientes como aquellos que viven en Lima, por ejemplo, ¿no? Su línea base es 95%. Hoy en día, esto se ha ido trabajando ya en otros lugares y esa línea base ha ido modificándose de acuerdo a la altura, ¿no? Por ejemplo, en Lima, a 0 metros sobre el nivel del mar, su promedio era de 98 y su mínimo era de 95, ¿no? En cambio, hay lugares hay pacientes que viven a 2.600, por ejemplo, y su línea base, miren ellos, es 93, su promedio. Y hay personas que viven a 4.000 metros sobre el nivel del mar y su línea base es de 87. ¿Verdad? Entonces, para ellos es diferente o son diferentes los parámetros, ¿no? Esto es una buena referencia que nos permite tener, porque imagínense, 87, yo estaría asustado, ¿no? En ese lugar, si eso es su media de saturación de oxígeno. Entonces, conforme se incrementa la altura, la saturación va disminuyendo. Esta es una revisión sistemática que hicieron de varios trabajos y que muestran los resultados de diversos países, ¿no? Entonces, para lugares como el nuestro, 95% va a ser un valor referencial que nos permite trabajar y lo van a tener que adecuar de acuerdo al lugar donde están ejerciendo, ¿no? Entonces, para Lima, miren, 97, 96, 98 están en esos rangos. Esto puede mostrar lecturas incorrectas porque hace frío, porque están pintadas las uñas, entonces eso hay que verificar, ¿no? Muy bien, ya monitorizamos a nuestro paciente, ya culminamos el tratamiento y ahora tenemos que prepararnos para darle de alta, ¿no? Se da de alta cuando las funciones vitales están estables, cuando están permeables las vías aéreas, están inspirando y expirando, cuando tiene reflejo de protección y cuando responde a las órdenes verbales. Estos son criterios que nos permiten decir el paciente está óptimo, ¿no? Las indicaciones post sedación tienen que ser por escrito. Entonces le vamos a indicar que lo cuiden 6 horas después
debe regresar acompañado, líquidos inmediatamente y sólidos 1 hora después por lo menos. Si duerme, que lo haga de costado porque se puede aspirar con la saliva, ¿no? Su cita de control de preferencia en 1 semana. Como decíamos, las indicaciones post-sedación tendrían que ser por escritos. Vigilancia 6 horas después, ingesta de líquidos inmediatamente, alimentos sólidos 1 hora después, si duerme que lo haga de costado, suspender sus actividades del día y control en 1 semana. El éxito o fracaso de la sedación lo vamos a ver en su siguiente sesión. Si el paciente viene y no se acuerda de nada, eso es exitoso por más que el día de la sedación haya llorado, haya gritado, ¿no? Pero si el niño se acuerda, la sedación no fue buena. Muy bien. Entonces, hemos seguido esta secuencia en la presedación. Decíamos, hay que hacer la historia clínica, la interconsulta al pediatra, darle las indicaciones preoperatorias y que firme el consentimiento. O sea, cuando firme el consentimiento sabemos nosotros que le hemos explicado bien a ese padre, ¿no? Durante el tratamiento verificamos el consentimiento informado, verificamos las funciones vitales, dosificamos el midazolam, administramos, esperamos 30 minutos y trabajamos alrededor de 45 minutos, siempre monitorizando. En la postsedación le damos indicaciones postsedación por escrito y entre ellos que tome líquidos inmediatamente y alimentos sólidos 1 hora después. Toda esa es la secuencia de la sedación. Muchas veces creemos que solo está limitado a esto, ¿no? Y miren, son más pasos que tenemos que realizar. Muy bien. La sedación por vía oral tiene algunas particularidades, ¿no? La dosis en la literatura, ustedes van a encontrar un rango muy amplio, de 0,1 hasta 1 incluso, ¿no? Entonces, la literatura en el mundo es muy variada. Mira, hay lugares donde han trabajado con 0,5, con 0,75, con 0,45, con 0,3, con 0,2, con 0,1, y termino confundido, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Entonces, nosotros vamos a sugerir dosis altas, ¿no? Dosis altas se refieren a altas dosis de midazolam. Esas altas dosis son 0,5, 0,6, 0,7, de 0,5 a 0,7. Y la dosis baja es 0,1, 0,2, 0,3, ¿no? Eso lo usamos para pacientes escolares y adolescentes, ¿cierto? Para hacer sedación leve usamos esto. Para hacer sedación consciente usamos esto. ¿Y a favor de quién están? Miren, a favor de estas dosis, entre 0,5 y 0,7. Como es amargo, hay que mezclarlo con jugo. Y de preferencia, jugo de durazno. Si nosotros por alguna razón mezclamos con jugo de uva, jugo de naranja, eso va a generar sedación profunda, increíblemente. Estas frutas inhiben a un citocromo, al P450, y al inhibirlo no va a metabolizar al midazolam. Entonces, en general, dosis de 0,5, hay que esperar 30 minutos y tenemos para trabajar 45 minutos. Doctor, pero si yo le doy 1 miligramo por kilo, miren, no hay grandes diferencias dándole 0,5. No hay grandes diferencias. Doctor, y si yo espero solo 10 minutos y no espero los 30 minutos, miren, el efecto va a ser bajo, ¿no? La satisfacción que se logra va a ser baja, a diferencia que si esperamos los 30 minutos. Entonces, cuando decíamos hay un 5% que recuerda, sí, está acá.
pero si yo solo espero 10, ese porcentaje que va a recordar es mayor, ¿no? 50% va a recordar. Vamos a ver un poco de la farmacocinética de la vía oral. Cuando administramos este medicamento por vía oral, llega al tracto gastrointestinal y ahí en el intestino delgado es absorbido. Por eso que tiene que estar en ayunas para que esto sea rápido. El medicamento pasa a los vasos sanguíneos, al torrente sanguíneo, y a través de la albúmina es transportado al hígado. En el hígado es metabolizado por el citocromo P450. Si no está, porque tomó jugo de uva, jugo de naranja, está usando macrólidos, está usando antimicóticos como el ketoconazol, lo van a inhibir. Entonces, ¿qué va a generar? Sedación profunda. Por eso, cuando toma esos medicamentos o esos alimentos, están identificados para no usarlos simultáneamente, ¿no? Entonces, si está con acitromicina, ese paciente no puede ser sedado. Si está con ketoconazol, no puede ser sedado. No puede ser sedado si lo va a mezclar con uva, con jugo de uva, jugo de naranja o jugo de toronja. Entonces, cuando todo está óptimo, el citocromo lo va a metabolizar, lo va a hidroxilar y tenemos alfa-hidroximidazolam. Esto va a pasar al torrente sanguíneo y va a llegar al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central específicamente va a actuar sobre el sistema límbico. Tenemos para un efecto en el tálamo, en el hipotálamo, en la pituitaria, en la amígdala. Entonces, el sistema límbico se encarga fundamentalmente de controlar los impulsos emocionales y la conducta de las personas. Eso quiere decir, por ejemplo, que nosotros tenemos lugares específicos para controlar los niveles de ira, el comportamiento agresivo de nuestros pacientes. El tálamo controla las emociones y los sentimientos, por ejemplo, ¿no? Y la amígdala va a controlar el comportamiento en cada ocasión social. Entonces, cuando vienen a la consulta, a veces se comportan de una manera diferente al resto del día que tiene ese paciente. ¿Y quién está controlando eso? Aquí la amígdala. Para que una información pase de una neurona a otra, necesita de estos mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos se denominan neurotransmisores. Estos neurotransmisores pueden ser no peptídicos y pueden ser peptídicos. Dentro de los no peptídicos hay un grupo que son los aminoácidos y ahí tenemos aquellos que estimulan al sistema nervioso central y que inhiben al sistema nervioso central. Si nosotros estamos atentos en este momento es porque hay neurotransmisores estimulantes del sistema nervioso central, uno está atento, ¿no? Pero más tarde, cuando queremos descansar, hay neurotransmisores fisiológicos que van a inhibir. Uno de ellos es el GABA. Es un neurotransmisor que inhibe al sistema nervioso central. Entonces le dice, ya estás cansado, tienes que descansar, tienes que dormir y produce sueño, ¿no? Normalmente deberíamos tener niveles óptimos de GABA para dormir cuando se requiere y para despertarnos cuando lo requerimos. Pero eso no ocurre en el 100% de las personas. Algunos tienen niveles elevados de GABA y otros tienen bajos niveles de GABA. Eso ocurre. Entonces uno dice, pero ¿por qué tiene tanto sueño? Si inhibe al sistema nervioso central, produce sueño. Por lo tanto, tiene mucho GABA, ¿no? Entonces, el hecho de tener mucho GABA produce sueño. Y lo inverso, si tiene poco GABA, produce insomnio. Si tiene mucho GABA, está calmado. Ya en extremo, ¿no? Y si tiene poco GABA, está hiperactivo.
agresivo, ¿no? De comportamiento negativo, definitivamente negativo. Aquí está, tiene poco GABA. Entonces, cuando detectamos que alguien tiene poco GABA, lo que se trata de hacer es aumentar lo poco que tiene y llevarlo a niveles óptimos. Y uno de esos medicamentos que ayuda a potencializar el poco GABA que tiene son las benzodiazepinas. Ese es su mecanismo de acción, miren, potencializar el poco GABA que tiene. Entonces ya no va a tener insomnio, ya va a poder dormir. Ya no está hiperactivo, está más calmado. Ya no está agresivo, está calmado. Miren, lo está llevando a niveles óptimos. No lo está exagerando, está llevando a niveles óptimos. Por eso esa dosis, ¿no? Acá, por ejemplo, este paciente no tiene mucho GABA, tiene poco GABA. Entonces, una opción sería nivelar esos niveles de GABA y que esté más calmado, ¿no? Para que se pueda producir el efecto, una neurona envía la información a la otra neurona. Entonces, desde una neurona se va a liberar el GABA, ¿no? El GABA. Y va a tener que ser recepcionado en la otra neurona. Entonces, tiene que haber receptores del GABA. Y un receptor del GABA se llama GABA-A. Es decir, lo va a recibir al GABA. ¿Y qué hace cuando lo recibe? Este canal de cloro se abre. Esa es su función, abrir el canal de cloro. ¿Y para qué lo abre? Para que se pueda hiperpolarizar la membrana. Conforme ingresa el cloro, la membrana se hiperpolariza. Y eso evita o interrumpe la transmisión del impulso nervioso y ahí es cuando uno puede ya descansar, ¿no? Entonces se interrumpe la transmisión del impulso nervioso. Muy bien, eso gracias al GABA. Pero hay otro elemento que también abre ese canal de cloro y es el alcohol. Mira, el alcohol también logra lo mismo. Abre el canal de cloro y se hiperpolariza la membrana y esa persona se duerme, ¿cierto? Se duerme porque ha abierto el canal de cloro. La benzodiazepina hace lo mismo. Abre este canal de cloro y se hiperpolariza la membrana. El problema está cuando los combina, miren, benzodiazepina y alcohol. Sedación profunda porque va a abrir el canal de cloro desproporcionadamente y se va a hiperpolarizar bruscamente generando sedación profunda. Eso es difícil que ocurra en un niño, ¿no? Que mezclen alcohol y benzodiazepinas. Pero miren, más arriba, también este receptor recibe a los corticoides y si lo mezclamos con benzodiazepinas se va a abrir el canal de cloro desmedidamente, va a hiperpolarizar la membrana y puede producir sedación profunda. Por eso la indicación era pacientes sanos. Si mi paciente tiene alguna enfermedad sistémica, como una enfermedad autoinmune, esos pacientes reciben corticoides. Pero ¿cómo los descarto? Sabiendo que son pacientes sanos, que no reciben ningún medicamento, ¿no? Pero si estoy sedando pacientes con enfermedades sistémicas, por ahí se me puede filtrar uno que recibe corticoides. Muy bien. Entonces, cuando el organismo, el sistema nervioso dice vamos a descansar, vamos a dormir, lo que ocurre es que estas vesículas contienen GABA, se abren y se dirigen al canal del cloro donde hay receptores y abren el canal de cloro. Normalmente está cerrado y cuando llega el GABA se abre. Si hay muy poco GABA, la benzodiazepina, miren, va a actuar, va a potencializar esta acción del GABA, que es abrir el canal de cloro. Ese es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Van a nivelar el poco GABA que tiene, por lo tanto van a disminuir la ansiedad de estas personas, van a permitirle descansar, dormir,
¿no? Aquellos que tienen disminuido estos niveles de GABA. Una vez que hecho su efecto, va a retornar al hígado, va a ser metabolizado y termina como ácido glucurónico. Pasa al riñón y es eliminado como alfa hidroximidazolam. Esto está ocurriendo aproximadamente a las 24 horas, se elimina el 99%. Eso quiere decir que antes de las 24 horas no podría usar otra dosis adicional, ¿no? Doctor, pero estoy apurado, no, tiene que esperar como mínimo 24 horas. Las presentaciones en Perú son de 15 miligramos y la interacción medicamentosa que se ha podido encontrar es midazolam con los corticoides, ¿no? Entonces, pueden potencializar su acción. Está contraindicado en pacientes con problemas respiratorios, rinitis, adenoiditis, faringoamigdalitis, sinusitis, asma, síndrome de obstrucción bronquial aguda, son pacientes no recomendados para sedación. Dentro de las complicaciones, podemos ver que el 88% no refiere complicación. Y de las complicaciones que se reportan son mínimas. Una doble visión es parte de la sedación. Náusea, 0.5%. Vómito, 0.5%. Hipo, 4%. Dolor de cabeza, 0.2%. Reacciones paradójicas cuando habían dosis altas, 1%, ¿no? Eso se puede controlar. Entonces, las complicaciones son mínimas en estos procedimientos bajo sedación consciente. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes